Y cuando le dé aquí es cuando ya empezamos. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes, estimados sinodales, familia y el profesor Leopoldo de ese lado. Les voy a presentar el proyecto etnográfico que estuve desarrollando para este semestre, que consiste en una investigación acerca de los sonideros. Yo me concentré en visitar a un sonidero que se presenta a las afueras del Metro Deportivo Oceanía, y para sustentar mi trabajo me basé sobre todo en la obra de Jacques Attali, un economista francés, llamada Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música, de mediados de los 70. Entonces, bueno, lo poco que yo conocía de los sonideros antes de llegar a este proyecto fue por un documental que se llama Yo no soy guapo, muy divertido. Y ahí nos hablan, o se presenta la situación tan tensa que tienen los sonideros, muchos de los sonideros, con las autoridades, especialmente con la policía. Han pasado por situaciones de represión, de abuso de fuerza, cosas por el estilo. Entonces, lo que yo vi en este documental fue que los sonideros tenían esta como connotación de lo clandestino, de algo que no estaba bien, que no estaba prohibido, algo en lo que la policía siempre intervenía. Entonces se me hizo muy raro que llegara a un punto en el que hubiera un sonidero de manera semanal. Es decir, cómo es que unos tienen esta legitimidad y otros no. Unos hasta parecen como protegidos, ¿no? Entonces, mi pregunta de investigación se condujo sobre todo por aquí. ¿Por qué hay un sonidero que es semanal? Y bueno, lo que manejé como mi hipótesis es que el gobierno es quien se encarga de administrar de alguna forma este sonidero y que en ese sentido influencia algunas de sus características, sobre todo su puesta en escena en cuestión de la estética y sus relaciones políticas. Bueno, un sonidero es un tipo de espectáculo musicodancístico en el que se va a reproducir música, generalmente música tropical, y a través de parlantes. Pero eso no es lo único, no es solamente como poner una playlist, sino que van a haber ¿cómo decirlo? Un animador que va a ser el propio sonidero. Él se va a encargar de presentar las canciones, de hacer onomatopeyas, de animar a la gente en general a través del micrófono. Sobre todo va a hacer eso, va a hablar y va a animar a las personas. Y como subcategoría, yo quise agregar una categoría nueva, que es la de sonidero fijo, porque justo al investigar sobre la bibliografía, no noté que nadie hablara de estos sonideros que son más pequeños, muy locales, semanales, y con estas características, ¿no? Entonces, los puntos que yo definí que tiene un sonidero fijo son la presentación periódica, en un horario establecido y en un lugar específico. En mi caso fue ahí en las afueras del Metro Deportivo Oceanía, y los días sábado y domingo, siempre, desde hace 14 años. Y por contraparte, tenemos a los sonideros ambulantes. Estos son la gran mayoría de los sonideros que existen no solo en el país, sino a lo largo del mundo, sobre todo de América. Y estos operan de manera contraria, ¿no? Tienen una presentación ocasional, no tienen un horario establecido, no hay un periodo específico en el que se encuentran. Y pueden estar en espacios públicos o privados también, porque los sonideros también se desempeñan en salones, en locales, pero también pueden estar en ferias, cerrando las calles, cosas por el estilo. Y otra cosa de la que podemos hacer un contraste muy importante es el manejo de presupuestos. Aquí con esta gran carpa de metal, con todas estas luces, puede notarse que estos sonideros manejan estándares más grandes de presupuesto. Bueno, como antecedentes históricos, lo que tenemos es que el sonidero tiene una estrecha relación con la música de salón, de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sobre todo porque los salones durante esta época se volvieron famosos, al punto en que mucha gente quería estar ahí, pero lo que hicieron los dueños fue encarecer las entradas a los salones y por lo tanto eso generó un fenómeno de segregación. La gente de menor poder adquisitivo pues quería seguir escuchando música, pero ya no tenía esa posibilidad. Entonces, justo esta situación de segregación se junta después con un fenómeno muy interesante, que es la integración de los dispositivos de reproducción musical portátil. Es decir, tanto las tornamesas, utilizando los discos de acetato, los LPs y todo eso, como las propias bocinas que se podían cargar, se podían llevar de un lugar a otro,
pues favorecieron mm, este fenómeno, pero no fue lo único, sino que también el desarrollo urbano y las primeras colonias que empezaron a emerger aquí un poquito antes de los años 50 del siglo pasado, pues justo dieron el fenómeno que hoy podemos entender como sonidero, un fenómeno de barrio que tiene una relación muy estrecha con los dispositivos de reproducción musical. Entonces, uh, bueno, ahora vamos a hablar un poco del autor del que sustenté mi trabajo. Eh, Nace en Argelia, se nacionaliza en Francia y además de economista, es filósofo, es director de orquesta, hace un montón de cosas. Entre todo esto hizo una obra que justo aborda los dos temas muy importantes, la economía y la música, ¿no? Cómo funciona esta dinámica. Y lo que nos va a decir Attali es que el concepto de ruido, que es el eje de todo tanto de su libro como de mi investigación, es que no se trata de una desafinación, no se trata de tocar mal, de estar fuera de tono, fuera de ritmo, no es nada de eso. Ruido es siempre un acto subversivo, es la acción o más bien la manifestación musical que vaya en contra del orden social. Podemos verlo en varias manifestaciones, podríamos considerarlo incluso desde el rock, el punk, pero incluso de ahí hasta un poquito más atrás. Attali incluso menciona como el uso de disonancias para en el caso de la música clásica, del periodo clásico, quiero decir, eh, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, el ruido es todo lo que se contrapone a lo establecido, sobre todo de un sector dominante. Eso es lo importante. Cuando imaginemos un ruido, no imaginemos tanto un fenómeno musical o acústico, sino un fenómeno social que se caracteriza por los bandos. Entonces, una vez teniendo estos bandos muy claros, lo que Attali nos va a decir es que por parte de los dominantes vamos a tener que ellos representan el orden y la música, lo que sí es aceptado y aceptable. Y por parte de los dominados, pues ellos serán los encargados de crear desorden y tener ruido en sus manifestaciones musicales, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante esta, de, de este concepto y que prácticamente nos va a dejar entrever un esquema de censura y de control musical. Aquí vamos a desmenuzar un poquito más cómo funciona esto y vamos a dejar algunos ejemplos, ¿no? La música genera colectivos, siempre, en todo momento, ¿no? Los colectivos empiezan a organizarse y en esa organización hay una búsqueda de intereses. Estos intereses, cuando se concretan, generan una forma de poder y el poder eventualmente nos va a conectar hacia una forma de control. ¿Por qué? Porque justo el poder es la capacidad de ejercerlo, ¿no? Este control lo que va a establecer es una diferencia con los otros. Y a través de esto vamos a poder eliminar, o existe la posibilidad de eliminar sus ruidos o integrarlos de alguna forma, ¿no? Eliminar esta característica subversiva de los otros a través de sus manifestaciones musicales. En la Facultad de Música está clarísimo esto. Estas son intervalos de octavas paralelas o de quintas paralelas que, a pesar de ser perfectos en todos los sentidos, son exageradamente mal vistos, son el peor gusto que se podría tener en términos de esa música. Pero lo podemos ver en otros ejemplos, como el jazz, por ejemplo. El jazz empieza como una manifestación de los afroamericanos que toman algunos recursos de otras músicas, pero después los blancos empiezan a explotarla y a interpretarla, ¿no? Entonces le quitan ese ruido, le quitan la característica subversiva. Y lo mismo con los movimientos de nacionalismo, que todos los países lo han tenido. Por ejemplo, el guapango de Moncayo, que es un guapango, sí tiene la forma de guapango, pero no tiene sus connotaciones políticas ni rituales, ¿no? Entonces, está desprovisto de su ruido. Ahora sí, vamos a hablar acerca del sonidero como tal. Se presenta desde hace 14 años, casi 14 años, en la pista de baile del Deportivo Oceanía, ahí en las afueras de este metro. Y bueno, para que lograra establecerse ahí, lo que ocurrió fue que hubo un trato con la delegación en la que la delegación le impuso todos estos puntos. Cada uno debía ser cumplido o el sonidero iba a ser o sancionado o cancelado, ¿no? Entonces, lo primero es que se estableció un horario durante la tarde, es de 6, durante la tarde hasta la noche, pero sin llegar a la madrugada, de 4 a 10, ¿no?
que el sonidero se encargara de la higiene y de cuidado de la pista de baile, ellos mismos, y no los servicios públicos, que el repertorio fuera clásico, por decirlo de alguna forma, o sea, de los 60s hasta los 90s, pero que no hubiera música tan actual, porque la intención es que todo esto le llame la atención a los adultos mayores. De ahí ellos mismos deben encargarse de la vigilancia de su pista, de reportar los problemas, de si hay borrachos, cancelar el evento, cosas por el estilo. No debe haber alcohol bajo ninguna circunstancia y no se les va a dar sueldo tampoco, únicamente es el préstamo de la pista. Como una cuestión secundaria sonidera, les pidieron que tenían que hacer labor comunitaria para poder estar ahí, es decir, prestar sus servicios de su equipo para eventos del gobierno. Sobre su población podemos decir que son mayormente adultos mayores, son gente grande, son de escasos recursos, hay algunos trabajadores activos, otros ya son jubilados, y cada uno de ellos presenta una situación familiar generalmente complicada. Por lo tanto, lo que buscan aquí en este sonidero es un espacio tranquilo, es un espacio de paz que justamente sí se les ha brindado y en ese sentido están completamente satisfechos, ¿no? Y eso mismo ha garantizado su asistencia durante varios años. Por lo menos dos entre los que entrevisté y hasta 10 las personas que más tiempo llevaban allá, ¿no? Bueno, en cuanto a la interacción entre el sonidero y su público, tenemos que todo funciona a base de peticiones. Las peticiones son el rasgo que va a determinar tanto sus factores económicos como la propia performance del sonidero y algunos otros rasgos. Hay una cosa que se llama cooperación voluntaria, que es justo la subsistencia del sonidero, ¿no? O sea, porque no tienen ningún tipo de sueldo. Entonces llegan ahí los chavos, empiezan a tener una conversación más o menos corta, pero muy cordial con el público, y en general establecen una buena relación, se pide justamente, no es que haya un bote ahí donde dejes moneda, van y piden esa cooperación. Los saludos que se hacen con el micrófono, ya con este estilo de sonido propio del sonidero, pues también son una forma de petición, y el repertorio de danzonera y de sonidero también surgió por medio de las peticiones, porque la gente quería que se innovara, pues más que no solo hubiera danzón, sino que tuvieran su etapa de sonidero. Todo esto genera un diálogo y el diálogo eventualmente justo es lo que ha garantizado que exista una comunidad en la pista de baile del Deportivo Oceanía. Ahorita no nos vamos a detener en esto por cuestiones de tiempo, pero es un mapa de la pista y aquí está un poco de la perspectiva. Bueno, para que este concepto de sonidero fijo tuviera un poco más de extensión, estuve buscando otros sonideros que también se presentaran de manera semanal y algunos de los rasgos que encontré fueron estos. No utilizan delay en el micrófono, no, solo una sola persona se encarga de establecer las voces, están cerca de como de espacios públicos como muy transcurridos, entre ellos están, y muy cuidados además, muy probablemente vamos a encontrar murales o algún edificio de gobierno por ahí en las inmediaciones. No utilizan ningún lema identitario, creo que no lo necesitan porque se presentan siempre en el mismo lugar. Y bueno, está prohibido el consumo de alcohol en todas las circunstancias. Aquí, sobre todo, lo que vamos a encontrar como más irregular es la tasa de asistentes, ¿no? Podemos ver que con Marking Biotic, que se presenta en el Deportivo Oceanía, no en Oceanía y no en el Deportivo Oceanía, tiene de 120 a 160 asistentes. Acá el Sonido Misterioso, que es donde yo trabajé, de 280 a 320, bastantes más. Y Cincilejo, cerca del kiosco Morisco, tienen poquitos en comparación, ¿no? De 70 a 100, pero todos comparten que su población mayoritaria es de adultos mayores. Aquí tenemos un poquito de los espacios que ocupan cada uno, rodeados de murales, en algunos de los casos, y el kiosco Morisco no tiene muros, entonces no podrían haber murales, pero sí sigue siendo un espacio muy, muy cuidado. Mientras estuve en mis prácticas, tuve la fortuna de que hubo la visita de un sonidero, y este sonidero es del tipo de sonidero ambulante. Entonces, yo lo que quería ver es si había alguna diferencia entre el sonidero ambulante y el sonido que estaba ahí establecido, y efectivamente. Lo que vamos a ver en cada uno de estos apartados es que
va a haber o una aparición de un elemento en presencia del sonido Marayé, o por lo menos un incremento de recursos. Hubo una mayor cantidad de onomatopeyas, hubo una mayor cantidad de intervenciones, hubo sonidos electrónicos, un incremento de volumen enorme, enorme en comparación con lo que había experimentado anteriormente. Y eso fue una cuestión sensitiva, porque yo sentía como mi cabeza vibraba y solo pasó en esa ocasión, únicamente cuando el sonido Marayé llegó. Entonces, su presencia hizo que toda la performance del sonido misterioso cambiara sus recursos. Y esto tiene una respuesta. En palabras del señor Arturo Ramírez, el propietario del sonido misterioso, eh, se trataba efectivamente una competencia, ¿no? Cada visita en realidad es un pequeño duelo entre los sonideros. Pero también nos habla de un estilo completamente diferente, ¿no? En presencia de uno y en ausencia. Bueno, vamos a ver un poquito más como de los temas políticos que se manejan aquí. Y es que para que un sonidero se presente en un espacio público, o bueno, para que cualquier persona haga uso del espacio público, debe de realizar un trámite que tiene este nombre: permiso para la presentación de espectáculos públicos. Dice que tarda 20 días hábiles. Sabemos que los trámites del gobierno no tienen esa garantía, ¿no? Entonces es mucho más que eso, y para un sonidero que se dedica a presentarse es inviable. En este sentido es que la clandestinidad parece como este fenómeno que rodea al sonidero, ¿no? Y en cierta forma la verdadera respuesta a esto son las mordidas a los policías, no tanto el hacer un trámite. Y lo que podemos considerar como ruido aquí, lo que aparece y desaparece entre sonideros, es justo estos recursos que tenemos aquí a la derecha. Son las groserías, son el alcohol, son el volumen alto y los efectos en las intervenciones. Por alguna muy extraña razón, los sonideros fijos no tienen este recurso, que en palabras del señor Ramírez es como de barrio, tiene una connotación mala de alguna manera. Entonces, bueno, Attali en su libro nos dice que la música tiene tres posibles usos, ¿no? Sobre todo son usos políticos. Lo primero es hacer olvidar la violencia. Hacer olvidar la violencia quiere decir hablar como de un sentido de expiación, como que el mundo en esta presentación musical no va a tener problemas, va a estar desprovista de esto. Y para la población del sonido misterioso es algo clarísimo. Dicen que se olvidan de sus propios problemas familiares y al mismo tiempo se olvidan de los problemas que tienen los sonideros. Entonces, esto encaja, funciona. Hacer creer quiere decir en la puesta en escena, es la forma en que los dominantes muestran el ejercicio, ¿no? Como de su poder. Y en este sentido está en la mera legitimación de que el sonido misterioso se presenta ahí y en un lema que tienen que repetir siempre, que es sin drogas, sin alcohol y sin violencia. Y, o si no, pues justo ahí está la policía, ahí está todo esto. Entonces es como una forma de amenaza, de cuidado. Es la presencia de las autoridades a través del lema y la voz durante el performance, ¿no? Y por último, hacer callar. Esta es la fase del castigo. Esta es la fase en la que si alguno de los parámetros del sonido misterioso, o sea, de las condiciones que les pusieron o de su población se incumple, el castigo es que se levanta el sonidero en ese día y los próximos fines de semana, por lo que toda la comunidad sufre las consecuencias. Bueno, aquí tenemos algunos de los argumentos que presentaron las personas del público, muy satisfechas en general. No quiere decir que sea un espacio utópico, solo satisfactorio, que puede con lo que presenta. Y bueno, un cuarto uso que menciona Jacques Attali es que la música hace liberar. Esta es como su metáfora un poco más extraña, pero es el sentido más importante de los tres usos musicales, porque dice que si entendemos las relaciones que se establecen para que un nuevo género musical exista, vamos a poder predecir qué tipos de músicas vamos a adoptar. Por ejemplo, si hubiéramos pensado hace 40 o 50 años en los sonideros fijos, quizás habría sido inviable, ¿no? Como si es una música tan clandestina, tan no sé qué, tan de los pobres, tan llena de connotaciones, ¿no? Pero actualmente tenemos un movimiento legitimado de esto. Por eso es que podemos encontrar muchas transformaciones a lo largo de la música donde se adoptan ciertos rasgos, pero se quitan otros. El reggaetón de Bad Bunny es distintísimo del que había hace 30 años. Los corridos tumbados tienen poquito de corrido, pero mucho de otras cosas, y en ese sentido es una eliminación de los ruidos que en este caso es de un sector privado, es de una industria, la industria musical. Mujeres cantando reggaetón explícito, demás situaciones que podemos encontrar, ¿no? Entonces,
La música, si entendemos las relaciones entre las personas, podemos entender sus músicas. Ya por último, nuestras conclusiones preliminares son que el sonidero fijo funciona muy bien como categoría y el ruido italiano es un excelente vehículo para intentar entenderlo. Pero, bueno, y que el sonidero fijo justamente figura como este nuevo orden establecido en los términos italianos, ¿no? Es una transformación de una forma anterior que ahora va a tener un formato nuevo, sin dejar de ser sonidero, propiamente. Pero hay una cuestión. Eh, el, este, eh, este concepto que yo trabajé fue únicamente en un lugar. Entonces, para que el concepto sea viable, lo que yo recomendaría es continuarlo con otros sonideros, aplicar una etnografía multilocal para entender al universo sonidero en general, o sea, no solo a los fijos, también a los ambulantes, entenderlos en los salones, entenderlos en las casas, en las calles, en las ferias. Y, bueno, intentar aplicar una etnomusicología que entienda el espacio público y cuáles son sus dinámicas. Como preguntas futuras, sobre todo mi mayor duda es si existe alguna técnica a la hora en que los sonideros hacen sus intervenciones, que es prácticamente lo que los hace verdaderamente sonideros, y si esto se puede analizar a través de parámetros como la rítmica o la melodía, ¿no? Entonces ahí están mis dudas principales sobre lo que se puede hacer en un futuro. Aquí está mi bibliografía. Esa le falta una corrección de formato. Y sería todo por mi parte. Les agradezco mucho. Bueno, ¿qué les gustaría? ¿Vas a seguir probando eso? Sí. Bueno, es como una simulación. Bien, creo que te quedó muy bien. Estuvo muy completo. Me tardé 21 minutos y medio. ¿Cuántos eran? ¿20? 20. Ajá. Bueno, no fue tanto, ¿no? El exceso. ¿Qué te habría gustado abordar? Digamos, si tuvieras más tiempo, ¿en qué habrías detallado más o profundizado? En la situación personal de los asistentes. En cuestión como de sus historias de vida. La historia de vida es un método que justamente es como si una persona te contara su biografía de algunos aspectos importantes y son vidas marcadas por la violencia de una forma brutal. Son hijos desaparecidos, hijos muertos, personas que perdieron relación familiar, que en general la violencia es algo que les ha pegado muchísimo. Entonces, el hecho de encontrar este espacio es pues es algo muy benéfico para ellos, con todo y que parece lo de Atali como una conspiración de, ay, no, pobres, es justo lo que les ha gustado. Pero eso no quiere decir que los sonideros fijos sean carentes de activismo político. Cuando Sandra Cuevas, la mentada Sandra Cuevas, quiso quitar al Sonido Cincelejo de ahí del kiosco morisco, hubo todo un activismo en el que incluso Sonido La Changa, que es de los más grandes que existen en el país, llegó para intervenir e hizo un baile masivo ahí para recuperar ese espacio, garantizarlo y así. Entonces, el hecho de que ellos tengan esta forma no quiere decir, quizás sí sea como quitar algunos puntos, ¿no? Pero seguramente también se pelearía por conservar ese espacio porque ya es suyo. Entonces, creo que esta dinámica me habría gustado tenerla un poco más presente en mi trabajo porque no le dediqué ni una diapositiva, pero es importante. Es parte del tema del espacio público, ¿no? Entonces, del uso del espacio público. Entonces, creo que ese habría sido uno de los puntos más destacados que me gustaría. Justo te iba a comentar algo sobre eso, por ejemplo, en el autor en el que tú te basas para abordar el tema, empiezas mencionando el concepto de ruido, y en este concepto es muy importante la censura, y en este caso también el sonidero de alguna forma censuró como parte de su esencia de sonidero, pero terminó como siendo algo bueno de alguna forma, como para ciertas personas. Entonces, ahí, ¿qué consideras tú? Digamos, ¿es como una forma de interponerse como a la esencia del sonidero como parte de su cultura, o crees que es algo que es una regulación adecuada como para que ese espacio funcione de una mejor manera, evitando justo esas situaciones como de conflicto derivadas del alcohol, la violencia, las drogas? Creo que sería muy problemático si el gobierno justo hubiera logrado cancelar a todos los sonideros existentes. Ahí sí habría sido una forma de censura absoluta, pero en este caso fue una forma más de control
y destinada a una población, ¿no? Esta población de escasos recursos, de adultos mayores, en un horario también bueno para ellos, no es de madrugada, están muy cerca, los tres sonideros que yo investigué están cerca de las redes de transporte, ¿no? Tanto metro como metrobús. Entonces, creo yo que, o sea, si bien sí sea el sonidero no, o bueno, siento yo que ninguna manifestación musical tiene una esencia, ¿no? Porque siempre es un derivado, es una transformación de otra. Y creo que si en este caso está siendo satisfactorio para un muy alto porcentaje de su población, es bueno para ellos. Justo carezco como de la información del resto de los sonideros, más allá del documental que vi y de lo que pude leer, pero no es una información etnográfica y creo que no podría garantizar cómo opera en otros lados. Solo puedo decir que en este caso está funcionando sí a través de vigilancia, sí a través de cierto ejercicio del poder, pero al mismo tiempo es una población que ha procurado su pista en todo momento. Incluso aquí va una anécdota chiquita. Cuando eh, creo que en mi segunda o tercera ocasión que estuve ahí, hubo una pelea, un arrebato de celos entre una pareja. Y si bien nadie hizo nada para separarlos como tal, o sea, nadie no, no, cálmate, así, la gente sí los abucheaba porque no era lo que estaban esperando. No, ellos no esperan la violencia en esa pista porque además conocen y viven las consecuencias de eso. Les cancelan su baile, les cancelan su actividad del fin de semana, la que han sido recurrentes, ¿no? Entonces, este fenómeno que quizás sería o parece más constante tanto del imaginario de las personas como de las autoridades, este, que el sonidero está lleno de violencia, ¿no? Pero en este caso, pues no. O sea, hubo una señora que gritó, lo voy a decir literalmente, suena un poco mal, pero lo gritó así. Le gritó a la chava que se estaba peleando por su novio, habiendo tanto pito y tú peleándote aquí, ¿no? O sea, es una manera de marcar un sinsentido para ellos. Entonces, creo que es una población que no ha defendido su pista a través del activismo, pero sí a través de la actitud. Y en ese sentido ha transformado el sonidero de su otro formato, que es el más justamente clandestino, ¿no? Entre comillas, justo por el uso del espacio público. Yo lo que sí podría agregar a lo que están diciendo ustedes es que a mí sí me tocó ir a los sonideros en los 90, entonces no había ningún control de este tipo. Sí se podía dar una situación violenta en cualquier momento, y el hecho de que estén esos espacios públicos, aunque el enfoque sea principalmente por los adultos mayores, que es lo que el gobierno ha procurado desde que entró el nuevo gobierno, esto a mí me parece genial, de verdad genial que exista ese tipo de control, aunque de repente pueda ser o tomarse como una censura, pero anteriormente sí era muy peligroso ir a un sonidero, aunque tú como adolescente solamente quisieras divertirte y compartir con tus amistades, con quien te ponías de acuerdo, y siempre pues fue un espacio, digamos que agradable para la gente que nos gusta bailar, porque también, bueno, en mi caso yo no iba escapando de nada, afortunadamente, en cuanto a lo emocional, iba por el gusto de estar con mis amigas y bailar, pero sí era peligroso, sí era exponerse demasiado. Sí, no, y aquí justo todas las personas que entrevisté, hay un dato muy curioso. Prácticamente cuando yo les preguntaba qué es lo que más les gusta de estar aquí, nunca nadie dijo que el sonidero. O sea, nunca dijeron, no, es que el sonido misterioso es lo máximo, cosas así. No fue así, sino que, por ejemplo, había una tendencia. Los hombres decían, aquí no hay alcohol, y las mujeres decían, para mí es como una terapia y es seguro. Entonces, si vemos las dos cosas, o sea, para la gente está operando como un lugar en el que se van justamente de la música, y este formato va a hacer olvidar tanto la violencia de la vida intrafamiliar como la experiencia social de ser mexicano, ¿no? Prácticamente. Entonces, Que además yo creo que estos dos mismos puntos serían como las razones por las que otras personas no acudirían. sí, ¿No? O sea, si no hay alcohol, en muchos casos, pues dices, entonces a qué voy, ¿no? vamos a regresar un poquito a una diapositiva, a esta. Porque esto, ¿ustedes quién creen que me lo dijo? Este último dato que dice no hay alcohol. ¿Qué eso es que le gusta o que no le gusta? No, así, no puedo, solo adivinen esa parte. ¿Quién me lo dijo? ¿En qué estado está? Los señores,
¿No acuerdo. estaba borracho? Me lo dijo un señor borracho. Este dato en particular me lo dijo un señor Llegó borracho. servido entonces. Ajá, sí, o sea, disfrazando en una botella de refresco, pero sí pues estaba borracho, ¿no? O sea, incluso la persona que estaba irrumpiendo en las reglas de la pista estaba consciente de que su razón de estar ahí era que no va a haber más problemas, más débil, ¿no? Entonces, sí, es justo, yo también lo pienso, ¿no? O sea, el perder el alcohol al mismo tiempo es perder una forma de comercio y una forma de convivencia diferente. Entonces, aquí pues creo que hay un tipo de relaciones entre las personas que incluso no es, ahorita que tú lo mencionaste, yo voy con mis amigas, yo voy a divertirme y ya. Es curioso porque las personas van desde hace mucho tiempo, los señores y las señoras, en ambos casos, pero muchos no desarrollan relaciones personales tan íntimas con esas personas que ven ahí. Es algo muy curioso porque yo sí pregunté, oye, ¿con quién más se lleva aquí? Ah, bueno, pues con los señores de allá. Y sí son bien sus amigos, y así. Pues solo los ve aquí, o sea, yo incluso no hago por verlos en otro lado. O sea, es como que hay una separación importante de las relaciones aquí. Quizás si nos vamos a otro tipo de sonideros, vamos a encontrar otro tipo de relaciones, más vecinales, ¿no? Por ejemplo, más quizás de un comercio más interno, no tanto como de los puestecitos que hay ahí en las inmediaciones, sino de gente que se va a poner a vender algo en ese día, en ese momento. Entonces, sí, justo el alcohol puede marcar una diferencia tanto de preferencia como, como tal en las interacciones, ¿no? También. Y por ejemplo, le preguntaste a algunas de esas personas si acudían a los sonideros, el de San Juan que está a un lado, donde además es muy violento y seguido hay, bueno, cada que se presenta, hay problemas casi siempre. Casi no me lo mencionaron, pero sí era como que, bueno, cuando llegué aquí o cuando conocí este formato, me quedé aquí. O sea, sí acudían y conocían los otros, pero en cuanto llegaron a este tipo de formato de sonidero como fijo, Ajá. me dijeron de y del que está en Santa María de la Ribera. Nada más que parecían tener más preferencia por eso, porque el de Santa María es como un espacio más pequeño, es más reducido, no está al lado del metro, tienes que caminar un poquito más. O sea, como que sí hay bastantes diferencias de acceso, aunque sean poquitas en el material, pero es lo que determinaba si las personas iban a ese o iban a los otros. Y sí conocían los otros sonideros, pero dejaron de frecuentarlos tan seguido. Y justo les preguntaba el por qué. No, pues es que hay golpes, hay desmadre, hay todo esto. Y supongo que también la población un poco, esos otros sonideros suelen estar más como con una población mayoritaria de adultos medios, ¿no? Adultos jóvenes. Entonces, es diferente la interacción, la intención con la que se baila, tal vez. No sé, ¿no? Hay otros factores que sí marcaron una diferencia para elegir este sonido. Pero sí los conocían. ¿Qué aspectos crees que tenga o que más bien le falte al sonido misterioso para que vayan como otras personas de otras edades? O sea, que solamente, ¿crees que solamente se limita como a las personas como de edad avanzada por la parte de que no hay alcohol y eso? ¿O crees que hay otros factores además que influyen para que los jóvenes no acudan ahí? Puede ser perdón. Puede ser que además del alcohol, que creo que ese sí sería su punto principal, viéndolo como algo multifactorial, quizás el repertorio. El repertorio es como bastante antiguito, en el sentido de que son desde canciones de los 60 hasta los 90 más o menos. La Matancera, la Guaracha y todo eso. Son puros clásicos. Entonces yo creo que nadie va a salir insatisfecho, pero no es algo como tan actual, ¿no? Y otra cosa es el volumen. O sea, no se siente que vibres así como cuando te acercas y todo eso. Incluso, por ejemplo, su equipo no retumba tanto, no parecen bocinas tronadas. Son bocinas ya de cierto tiempo, se les nota, no son tan nuevas, pero no tienen esta masa, ¿no? Que tiene el sonidero. Son muy claros cuando hablan también, o sea, puedes entender perfectamente todo lo que dicen. No usan el delay, ¿no? Entonces pienso que todos estos recursos como que, aunque la gente no les dé un nombre o no lo reconozca como tal, en la experiencia quizás sí los van sintiendo. Sobre todo quizás el volumen sería el otro factor que yo consideraría como el que
como el que determina que haya cierta población o no. Cuando fue la visita del sonido Marayé, que es un sonido ambulante, justo aquí está muy bien la comparación, fue diferente porque habían grupitos más grandes de adultos jóvenes que bailaban, no diría que diferente, ¿no? Pero sí bailaban así como que entre ellos, era su grupo prácticamente. Y me tocó observar cómo en una situación los chavos del staff, del sonido misterioso, los que piden la cooperación voluntaria, se les acercaron y les dijeron, les gustaría cooperarnos para el sonido y no sé qué. Y este señor era un poco jetón, la verdad, y nada más así como que se hizo así, le dijo, no, digo como muy serio, ¿no? Que es algo que nunca había visto, ¿no? En la actitud de las personas de ahí, y se notaba que eran visitantes, además por el grupito, por todos estos factores, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que estaban esperando más como del sonido Marayé, en este caso, y estos sonideros ambulantes tampoco subsisten de la cooperación voluntaria ni de nada así, sino que alguien les paga para estar en un cierto lugar y es todo lo que tiene que hacer el público, ¿no? Aquí es una relación diferente y lo noté con este pequeño grupito que hizo un incremento como de 30 personas más o menos. Y estaba un poco más saturado y había más adultos jóvenes, pero justo eso hizo que el sonidero cambiara bastante. Y este sonidero además utilizaba otro equipo y bastante más volumen que el sonido misterioso, bastante más recursos, más onomatopeyas, repetían un buen su lema de quiénes eran. Porque todos los sonidos, por ejemplo, el sonido de la changa dice changa, changa, changa. Dice changa todo el tiempo. En realidad no sé, yo no le veo tanto chiste, pero es muy icónico, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va por estos tres factores: el alcohol, el volumen y el repertorio, principalmente. De hecho, eso es lo típico cuando no hay limitaciones, porque justo me hiciste recordar cómo era cuando yo asistía. Y realmente, digamos que ahí la problemática era más socialmente por los externos, que eran como que los vándalos o el grupo de bandas que existían en ese entonces, que eran los que llegaban a poner desorden, porque sí metían cada quien sus cervezas, lo que fueran a tomar, se tomaba, fumaban, los más grandes obviamente, pero sí era pura gente joven. No veías gente más grande, por decir como mis papás en ese entonces, la edad que tenían, para nada. Era solamente joven, y lo que nosotras hacíamos era con la familia de una de mis amigas, sus hermanos, amigos, así un grupo, digamos, de confianza, y nos teníamos que retirar temprano del lugar, porque más tarde ya había disturbios por esos vándalos que había, que sí se golpeaban fuertísimo, sí había balazos, sí había muertos, entonces había todo ese tipo de cosas en el entorno porque iban y buscaban a chavos con los que tenían problemas y estaban ahí bailando, ¿no? Ahí convergían como los distintos grupos. Exactamente, sí, pero realmente los que nos agrupábamos ahí éramos personas solo por el gusto de oír la música y el baile, pero sí era así, era un estruendo brutal. Y cada rato repetían su nombre y como dices, las dedicatorias, todo eso, sí, o sea, lo que hicieron del grupo visitante, el sonido visitante en este caso, es completamente lo típico. Sin ser, o sea, tampoco es que las cosas se salieran de control, pero fue un estilo diferente, sí, definitivamente. Eso fue lo que pude notar, fue sensitivo por completo, mi cuerpo vibraba, ¿no? Cosa que nunca había sentido, aún tomando fotos, o sea, nunca había sentido eso, nunca había sentido eso en el sonidero. Sí, ¿te gustan mucho los sonidos? Es que aparte se sintió chido, o sea, pero no es a lo que me refiero. Ya. O sea, no es una metáfora. No Yo es una entiendo metáfora. lo que estás diciendo, Gracias. lo he vivido, así Sí. que lo entiendo. En un principio ya iba dedicado hacia los adultos mayores, o esto es reciente. Justo en un inicio era casi que solo los adultos que estuvieran en el danzón. Justo por eso es importante esta diapositiva de las peticiones, porque el propio público pidió que, además del repertorio de danzonera, que la danzonera es otro fenómeno, no es sonidero, no hay intervenciones, no hay saludos, no hay nada de eso,
las propias personas le dijeron, oye, pues estaría bien que después pusieras, no sé, una cumbia, bracha, lo que fuera, ¿no? Le fue pidiendo al señor Arturo Ramírez que incluyera este repertorio. Entonces, desde el hecho de pensar en el solo danzón, pues ya es un cierto público, ¿no? Que va a asistir ahí. Pero después incrementaron, no tanto, no cambiaron este perfil del público, sino que se incrementó la cantidad de público con el sonidero. Y ahí sí llegaron más adultos medios y uno que otro joven. Sí, o sea, no es una población mayoritaria, pero sí, sí están ahí. No, pero me refiero al principio, en su origen. El origen es danzón, Ah, no había sonidero. Justo la gente después pide el sonidero y es así como se transforma. ya, ya. Pero en todo momento es... ¿Y eran ellos mismos? Sí. El mismo conductor, o no sé cómo se llama. Bueno, es un maestro de ceremonia, conceptualmente, pero sí, es el mismo señor. Me dijo que había empezado con su hermano, pero su hermano falleció. Entonces él quedó con su grupo. Supongo que esos dos sobrinos que están ahí en Sonido Misterioso son los hijos de este señor, pero eso no lo pregunté, solo es lo que creo. Y sí, de origen es solo danzón, por lo tanto de origen son solo adultos mayores y de un perfil muy específico, porque no muchos les gusta el danzón o bailar danzón, ¿no? Entonces, por eso es que tiene dos fases y son muy contrastantes entre sí. ¿Alguna otra observación, comentario que quieran hacer? Pues a mí me gustó mucho tu trabajo. Creo que sí expones muy bien todos los elementos que integran ese grupo en específico, ese grupo social. Y sí me gustaría que después, ya cuando tú te puedas extender más en el tema, trataras también la problemática social de la gente que asiste ahí, ¿no? Eso es muy importante porque creo que también eso es lo que mueve mucho, en particular, a la gente a que se refugie ahí, y es un refugio pues sano, agradable, que les hace olvidar por un momento las cosas difíciles, terribles que han pasado, y hasta pues les alegra el rato que ellos pueden estar ahí, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ya no lo pude explicar más, es un poquito de la pista. Desde esa perspectiva, más o menos, yo estaba como por donde está el puestecito morado del lado izquierdo, antes de que llegue el sonidero y todo eso. Pero ahí también se pueden evaluar algunas cosas, alguna que otra problemática del comercio. El resto de los conceptos que no pude abordar y algunas extensiones sí están en mi trabajo escrito. Esas sí las tengo presentes y todo, pero para la presentación, para el tema, para abordar a Jack Satellite y todo eso, era más importante pues concentrarse en estos otros puntos, ¿no? Solo por el trabajo, pero es una problemática vigente. Ya, la última pregunta que tengo sobre el sonidero es otra vez de su origen. Ajá. Mencionaste que este señor solicitó el espacio para presentarse. Algo así, sí. ¿Y para qué? O sea, ¿qué beneficio tenía si no le iban a pagar? Justo por el hecho como o sea, de empezar una trayectoria como sonidero, y se lo facilitó ese contacto con la delegación, un amigo suyo que le decían el San Juan. El señor Ramírez no recuerda cómo se llamaba, solo sabe que le decían el San Juan. Y ellos ya se dedicaban a ser sonideros y a ser DJs. El Sonido Misterioso empieza en Estados Unidos, en realidad, ahí es donde se desarrolla al principio. Supongo que sí, fue entre los dos hermanos. Ya después de eso, no sé por qué, pero regresan para acá. Y aquí el señor Ramírez se dedicaba a ser DJ. Él, como me lo planteó, no creo que debamos tomar esa categoría como algo definitivo, pero así me lo platicó. Se refería a DJ con que, por ejemplo, se presentaba en casas, ¿no? En fiestas pequeñas, en espacios cerrados. Eso fue más lo que él trabajó como DJ, ¿no? Y ya una vez que empezó a ser sonidero, estaba en espacios abiertos. Eso fue lo que él definió. Pero sí, o sea, la intención pues era crear una trayectoria. Él empieza con un sonido pequeño, se autodenomina, incluso a la fecha, como un sonidero chiquitito. O chiquito, sí, creo que chiquito.
Sí, no, pero, pero sí va por ahí, o sea, sí logró crear esta comunidad, esta buena interacción y también tuvo sus dificultades en ese tiempo, porque el módulo de policía que se ve aquí al principio está en las inmediaciones de la pista, prácticamente en la zona norte. Y ese lo lograron poner hasta hace como 3 años, pero antes de eso, cuando les tocaba lidiar con borrachos o con peleoneros o así, sí era un trabajo más difícil porque nadie los respetaba como autoridad, o sea, nadie de ellos, de los problemáticos, los respetaba como autoridad, ¿no? Entonces era una labor diferente, pero pues fue parte de garantizar la continuidad de esta comunidad que crearon, porque sí es una comunidad. O sea, si van semanalmente, si apoyan semanalmente, si apoyan en lo económico y en la actitud y todo eso, pues ahí sí se logró garantizar esta parte. Y el sonido misterioso escucha a su público y el público escucha al sonido misterioso, ¿no? Entonces es eso lo que pudo garantizarlo. Yo creo que de origen pues no había mucho, ¿no? Porque la población de danzoneras son, cuando llega a su punto más alto, 60 personas. Y esos 60 sí dan su cooperación voluntaria y todo eso, pero no es suficiente, ¿no? O sea, para que subsista el sonido. Sí. Y supongo que también con los otros trabajos de la labor comunitaria, esta percepción de un sueldo pues les garantiza un poquito más, estar siempre ocupados y el fin de semana obtienen esto, la cooperación voluntaria. Uh-huh. Y los sobrinos, por ejemplo, que son parte del sonido misterioso, se dedican a otras cosas, también tienen una carrera, un negocio propio, o sea, ellos están conscientes de que con el sonidero y con ese servicio no es suficiente, pero sí hacen más cosas para subsistir. La tienen difícil, o sea, tienen que estar trabajando todo el tiempo, pero sí, digamos que justo lo que más les importa es garantizarles eso a su público. Sí. Tienen un compromiso real, ¿no? Sí, Es vaya eso. que sí. Vaya que sí. Creo que ya nada más íbamos a hacer algunos comentarios, por ejemplo, sobre las diapositivas. Ah, ya no me acuerdo. Ajá. Tú no habías dicho. Ajá. Sí, por ejemplo, en esa parte, lo de una facultad de música tiene de preferencia que ir como en una esquina de las superiores, ya sea izquierda o derecha, pero, o sea, sí tienes que ponerlo como un poco más grande como el Escudo. escudo, ¿no? También, Es un performance. de preferencia, por ejemplo, ahí cuando pones tu nombre, pues tendría que ser como alumno o algo así, ¿no? Por Joshua. O sea, tienes que poner como un poco más de formalidad Datos, en ese ajá. sentido. Ajá. Sí, está bien. Tal vez tu grupo, tu profesor, el nombre de tu módulo. Sí, cierto. Eso normalmente pues se establece el mismo profesor como que te lo menciona, ¿no? A veces, pero así como por default, como se trata de algo ya más formal, sí debes agregar ciertos elementos y Sí. tal vez omitir otro. Esto sí, o sea, sí hay un PDF que tiene el contenido de lo que debe haber y todo eso, pero se me olvidó revisar. O sea, yo nada más me basé en cómo recordaba, como lo habían hecho mis compañeras, los puntos más importantes. Y eso sí lo dejé de lado, es un error personal. Se puede corregir. ¿Quieren que vaya moviendo los otros? También, o sea, ahorita ya que, o sea, ya expusiste, pues ya entiendo como a qué te refieres con desde ruidos y luego el título, o sea, del título del libro, ¿no? Pero de inicio, cuando lees el título, no queda muy claro a qué te refieres con eso de desde ruidos, ensayos sobre la economía política de la música. O sea, yo pensé que así se llamaba o sea, como que todo tu trabajo se llamaba así. Ya. Entonces, Tal vez nada las comillas para... ajá, quizás solo como hay cambiarle alguna palabra o algo así para que se dé a entender que, o sea, que es tu trabajo que se está basando como en la comparativa que hace este autor. Y es en un libro, además, no sé si valga la pena ser específico desde el título. También estaría bien que pusieras como el nombre del sonidero. Bueno, puede ser o no puede ser. Porque, por ejemplo, a mí de inicio o sea, como que pensé que era una clasificación sonido misterioso. No había entendido que así se llamaba el sonidero. Ya, sí. Pero ya después, conforme avanzas, pues sí, ya me quedó más claro. Sí, digamos que debes dar por sentado que las demás personas
no conocen tu trabajo. En este caso nosotros conocíamos ya el nombre del sonidero y eso, lo que estabas haciendo, digamos que de alguna forma estábamos familiarizados con eso, pero debes presentarlo para alguien que no sepa del tema, que no sepa qué estás haciendo, ni quién eres, ni nada de eso, que no conozca el sonidero, Sí, sí. como lo más claro posible. En algunas tablas eran como de las de hasta adelante. Había como, por ejemplo, ahí tal vez hay demasiada información. Tal vez ahí cuando dice con y sin, tal vez taches paloma, taches paloma. Y del lado izquierdo, ¿cuál es la variable de la que hablas? Y nada más hay o no hay, para no repetir tanto con usos sin usos. O sea, Ajá. como Más visual. la menor cantidad de letras posible. Sí, porque también la persona que te está poniendo atención, Se como distrae. que se distrae leyendo Ajá. y como que no te pone tanta atención a lo que tú estás diciendo, como que te ve y luego regresa contigo. Ujú. Ajá. Ah, de acuerdo, sí. Y ya solo eso, o sea, fueron Sí. detalles, pero en general te quedó muy bien. Hiciste un buen trabajo. Muy bien, oído. Ah, también, la hipótesis. Ajá. Por ejemplo, en la hipótesis creo que no tienes, bueno, no sé aquí, pero no tienes como por qué como fundamentar tu hipótesis. O sea, tu hipótesis es lo que tú crees de tu trabajo. Pero, por ejemplo, eso de que lo anterior determina la estética y las relaciones, o sea, eso, puedes tú mencionarlo, Como pero sí. resultado, ¿no? Ajá. A pero tu sí. hipótesis planteada de origen. Ah, pues justo. Ah, es la respuesta. No, bueno, son los dos puntos que manejé desde el principio. Que si el gobierno lo está controlando, Ah, ok, el gobierno también hace que influya esto en su estética. O sea, lo dividí en dos puntos, pero es, digamos, como si fuera lo mismo. Nada más que no quería un gran bloque de texto. Sí, pero sí valdría la pena como ponerlo en otra distribución. Tal vez una sola y como va resumido. Sí, sí, porque yo pensé que estabas tratando como de fundamentar lo que decías en un inicio, como de explicarlo. Sí, justo parece un fundamento, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, no, o sea, hasta ahorita como que solo se quedan los conceptos, es estética, relaciones políticas, y ya, pero no hay todavía un porqué, pero sí parece un porqué, ¿no? Del anterior, pero sí. Ah, y ahorita que ya mencionamos la hipótesis, ¿qué opinas de tu hipótesis? ¿La pruebas, la rechazas? Siento que está bien, pero, o sea, está bien para este trabajo, y este trabajo es muy pequeño. Entonces, O sea, no qué opinas de tu planteamiento de la hipótesis, sino consideras que tu hipótesis es aceptada ya una vez que desarrollaste tu investigación o que es rechazada lo que planteaste en un... ya, no, sí, justo aquí al final. ¿Sí está? Sí, aquí están, en una carita pues, feliz, ¿no? Le estamos festejando. Ah. Sí, o sea, este concepto de sonidero fijo y de ruido italiano pues, han funcionado para entender este fenómeno porque justo estos dos permitieron entender la relación que hay entre el gobierno y estos sonideros. Ya. Entonces, el sonidero fijo funge como un nuevo orden de los sonideros a través de un efecto importante de dominación y de quitarle lo subversivo al sonidero. Pero sí, o sea, en ese sentido creo que funciona, pero falta esta otra parte. Es un estudio muy pequeño como para garantizar que sea un concepto que se pueda extender. Entonces, lo que hace falta es continuarlo y ahora con otro método, la etnografía multilocal. Y tomando en cuenta sobre todo el concepto del espacio público. Hay cosas muy interesantes sobre esto. Hay un autor que se llama Eldwig que abordó un concepto parecido al de ruidos, pero en cuestión de espacios. Entonces, él era urbanista, creo. Era o no estoy muy seguro. Pero lo que él dice que pasó, que es muy parecido a lo de ruidos, es que existió una domesticación de la calle a través de la aceptación de la otredad, pero bajo ciertos parámetros. Entonces, vale la pena integrar los dos conceptos, entenderlos ambos y cómo uno interfiere en lo músico-acústico y el otro en el espacio y en otro tipo de prácticas, pero es llevarlo justo más lejos. Y de acuerdo a lo que tú sabes hasta ahora, ¿quién inicia esto? ¿Fueron los danzoneros? Porque que yo recuerde, los primeros grupos de gente mayor que empecé a ver en parques públicos, así semana con semana, ya con un horario recurrente y esto,
fue a los danzoneros, fue a la gente de tercera edad. Entonces, ellos inician esto. Qué excelente pregunta, no tengo idea. Bueno, justo, yo desde mi experiencia y lo que he visto, porque ves que me gusta salir. justo en ese sentido es como que por lo que vale la pena estudiar el espacio público y lo musical, ¿no? O sea, quienes empezaron a tener esas prácticas como más legitimadas, la verdad es que no lo sé, esa parte de la historia no la conozco, pero es la historia del espacio público, entonces también es otro factor que es importante retomar en un futuro. Sí, no lo conozco. Si fueron los primeros, seguramente, o sea, que hayas visto también puede ser que sí sea esa población. En cuanto al orden me refiero, porque los sonideros pues ya están desde hace mucho. Sí, pero como esto, ¿no? De las tardes, hay estos señores, sí, este formato, ¿no? Exacto. Sí, no lo conozco, no tengo ese. Justo como inició aquí, ¿no? Que primero era el danzón y ya después se expandió el sonidero, a lo mejor así también para otros lados. Sí, seguramente. Sí, el gobierno les dijo, bueno, pues van a encargarse de esto, igual y pasó eventualmente lo mismo. Los otros dos sonideros con los que trabajé, bueno, no de manera etnográfica, pero los que investigué, los fijos, no tienen danzonera. No sé por qué, pero no la tienen. Quien sí tiene un repertorio más diverso, es el Cincelejo, ajá, o Cincelejo, no, Cince. Porque ellos luego sí ponen un poco de rock o cosas así, o sea, ¿cómo se llama? Como rockabilly. Y así, desde como que se pela como dando saltitos chistosos. Ese es el del repertorio que suelen poner más en otros lados, ¿no? Pero danzón no volví a encontrar en estos sonidos fijos, hay que buscar otros. ¿Y dónde se origina el sonidero? No el sonidero fijo, sino el sonidero. ¿Lo buscaste para tus atenciones? Sí, pero no encontré algo, sobre todo como que coincidiera entre ambos puntos. Sobre todo como origen, sí hay algo mecánico, pero no hay así como una entidad, una persona que sea la primera, sí, en la que coincidan todos, por lo menos. Pero no, sí, la verdad no lo recuerdo. Sí lo leí, pero no lo recuerdo. Como no fue parte de lo que me concentré para la investigación, sí, es un dato del que no. Lo manejaste más como una alternativa a eso, como a los establecimientos, ¿no? Donde las personas pues cobraban como de que comer para pasar y otras personas crearon como justo un lugar donde llevaban su cocina o así. Ajá. ¿No? Justo el origen como tal, o sea, no de una agrupación, pero lo que hizo que el sonidero existiera fue que alguien en algún punto sacó su tornamesa y empezó a hacer música en el barrio. Es justo eso lo que pasó. No sé qué fue. Pero ya de ahí a como un nombre o algo así, eso sí, no me acuerdo bien. Sí. Y lo que yo sí recuerdo es que sí eran equipos enormes, Sí. o sea, usaban unos camiones gigantes y pues obvio cerraban calles y todo eso, ¿no? Pero de los sonideros, digamos, más famosos desde mi memoria, pues sí son los del centro. La changa, por ejemplo, pues es algo que se ha mencionado y pues no hay alguien, yo creo que en este país que no los haya escuchado alguna vez, ¿no? Entonces, probablemente, sí se acerque mucho como hacia la zona centro de esta ciudad. Sí, de los más importantes son San Juan, Tepito e Iztapalapa. Sí. Sí, Bueno, justo esos tres. Son los tres. Como barrios, ¿no? Ajá. Entidades donde Y hasta hay la fecha. sonideros, donde se practican. Y Realmente además, ha sido una tradición. creo que en este caso no, pero en otros, además del sonido, siempre va acompañado de luces. O sea, hay mucho equipo de luces. De luz, de humo, de tarimas, de varias cosas. ¿Sí hay luz aquí? Es parte Sí, de la pero muy ambientación. Ajá. Nada más Cincelejo es el único que no tiene porque no tiene dónde ¿Son colgarlas. esos? Ah, bueno, esta es la changa. Ah, Esta casi no. no, esta es la changa. Este es el sonido misterioso. Ah, No, o sea, pues sí hay luz, ¿no? Pero no. hay luz, pero miren, aquí en el mapa fue donde la puse. Este triangulito es donde se ponen unas bocinas y el equipo de luces. Ah, sí tienen. Sí, tienen como unas 6, 7. Frontales, ¿no? Así hacia adelante. Nomás Sí, sobre dan el en suelo. ángulo. Ajá. Así. Que probablemente también tenga que ver con el modo de limitaciones que ellos mismos tienen al trabajar ahí, ¿no? Pues no me mencionó que tuviera alguna prohibición de las luces, pero es
más presupuesto. Sí, Entonces, por porque supuesto. son caras, hay que programarlas, eso sí me dijo Chavo, o sea, le pregunté, Sí. Ajá. las luces se programan, van en conjunto con la música, pues sí le dedican tiempo a todo eso, ¿no? Entonces, más equipo también sería tener más cuidados, más mantenimiento, más todo esto y quizás eso Y ya personal. rebasaría a Y más ahí personal. ese mismo Transporte. el sitio tiene mucha iluminación. Sí, También sí, justo el tiene muchos puente. reflectores. Y del otro lado no los tiene, ¿eh? O sea, esto es porque este lado sí se ocupa y el del otro no. Porque ya ven que es un puente largo. Ajá. Entonces, al otro extremo de este puente podría decirse que también hay un espacio así, pero no es una pista ni nada, es solo debajo del puente. Ajá. Entonces, sí, tiene un tratamiento distinto. Aquí hay escuelas alrededor, aquí hay algo de dentistas y medicina. Esta es de AMLO y al lado está, ay, si le digo mal el profe se va a enojar, ¿cómo se llama? La vocación, sí, ¿no? Es la de, La vocación en la boca uno creo que ajá, sí, o sí, la sí. guía. Incluso la gente lleva sus banquitos, ¿no? Ah, me parece es importante el mapa. Toda esta área es de banquitos rentados. Y estos banquitos, todos los circulitos así, Ajá. estos se rentan aquí, en este puestecito. Y estos dos puestos naranjas están en asociación con el sonido misterioso. Son quienes se encargan de limpiar la pista, de tener cierta vigilancia y así. Este puestecito es el que tiene la escoba para barrer. Bueno, con lo que se tienen que encargar y todo eso, ¿no? Ajá. Pero esa es la asociación, el resto de puestos no están asociados y ahí sí hay algunas tensiones, porque la basura, el consumo ¿Y cuánto todo. renta los bancos? Creo que 10 pesos, 15. ¿Y dejas un depósito para que no se lleven los bancos? ¿Cómo funciona? No tengo idea. Vamos a rentar bancos. Sí, ¿no? Es que nunca renté uno, como yo me la pasaba de pie o llegaba muy temprano y tenía mi lugar en las... estas son las banquitas de cemento, Ajá. las verdes. Pues no, nunca lo busqué. No lo ocupas. Ujú. Pero sí, o sea, uno que otro señor sí lleva su propia sillita, pero la gran mayoría renta los bancos. Y justo es una pila de bancos grandota, grandota, grandota. Pues toda la pista se llena de bancos. Todo, todo. Entonces, sí, es Están uno de los cómodos, factores. digamos. Están cómodos mientras están ahí. Ujú, sí, Muy bien. este es un puestecito de luz. Quizás, bueno, ahorita se me ocurre que quizá también, por ejemplo, eso de las luces, además de que es como más presupuesto y pues tendría que pedir más cooperación también. De alguna forma, cuando vas a esos lugares como con escenarios muy brillosos y las luces como que parpadean demasiado y así, también pues como que se presta para que no veas a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Quizá como que haya más como robos o algo así. Y en este caso que son luces como más directas y que además pues tienes como la iluminación de todo el entorno y del mismo puente, o sea que se ve como más, Son luces sobre luces, ¿no? ajá, sí. Sí, pues es luz Entonces, funcional, ¿no? también como que eso debe de ayudar como a la seguridad, ¿no? Para evitar como Sí. otro tipo de situaciones. Sí, sí. Sí, sí, probablemente, no lo había pensado. Pero, bueno, nos hicimos 1 hora y 2 minutos. No, no 40 minutos de comentarios. Ahí le voy a decir algo que si quiere tengo un poquito antes, pero lo logramos casi en tiempo récord, 21 minutos. Buen trabajo, Johnny. Muy bien. Muy bien, Felicidades. te queda muy bien. Gracias por todo, profesor. Ahí nos estamos viendo pronto. Despídanse del profe. Adiós. Hasta luego, profe. Y Adiós. gracias por todo.